Imagina esto, estás de pie en un bulevar perfectamente pavimentado, lo suficientemente ancho para 8 carriles de tráfico. Relucientes rascacielos se elevan hacia el cielo a ambos lados. Farolas inteligentes parpadean eficientemente sobre tu cabeza. Todo parece sacado del futuro, salvo por un pequeño detalle. No hay nadie aquí. Esto es Xiong'an, la ciudad fantasma de China de 93.000 millones de dólares. 7 años de construcción, impulsados personalmente por el propio Xi Jinping. Lo que se suponía que sería una vitrina para el futuro de la humanidad se convirtió en un monumento a los límites del poder absoluto. Era el 1 de abril de 2017. Y no, esto no era una broma del Día de los Inocentes. Los medios estatales chinos interrumpieron la programación habitual con un anuncio sorpresa que cambiaría el panorama de toda una región. 3 tranquilos condados agrícolas en la provincia de Hebei, algunas de las zonas más pobres de China, acababan de ser elegidos para transformarse en algo sin precedentes. El propio Xi Jinping había puesto su sello personal en lo que llamó una estrategia para un nuevo milenio. En un país donde la palabra del líder es ley, eso lo significaba todo. Donde antes había arrozales y pequeños pueblos salpicando el paisaje, se alzaría una metrópolis de 770 millas cuadradas, casi 3 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York. Pero esta no sería una ciudad cualquiera. Xiong'an sería la respuesta de China a Silicon Valley, un paraíso verde y una vitrina de ciudad inteligente. Todo en uno. Imagina calles que piensan por sí mismas, redes de transporte que no producen emisiones, edificios que gestionan su propio consumo de energía, parques y espacios verdes cubriendo el 70% del área urbana. Aquí es donde China mostraría al mundo cómo sería el futuro. En el momento en que se hizo el anuncio, ocurrió algo extraordinario. Los precios de las propiedades en los pueblos cercanos no solo subieron, se triplicaron de la noche a la mañana. Los inversores descendieron sobre la región como buscadores de oro en una fiebre del oro, desesperados por participar en lo que los medios estatales llamaban el proyecto del milenio. Pero el gobierno de Xi actuó rápidamente para frenar la especulación. Todas las transacciones inmobiliarias fueron congeladas. Esto no sería otro auge de desarrollo tipo lejano oeste. Esto sería diferente. Esto estaría controlado. Esto sería perfecto. Al menos, ese era el plan. Para entender por qué Xiong'an era tan importante, hay que comprender la posición de Xi Jinping en la política china. Desde que asumió el poder en 2012, había desmantelado sistemáticamente el modelo de liderazgo colectivo que había gobernado China durante décadas. Eliminó los límites de mandato, incorporó su ideología personal en la Constitución y purgó a cualquiera que pudiera desafiar su autoridad. En la tradición política china, cada líder necesita su proyecto definitorio, su huella en la historia. Deng Xiaoping tuvo Shenzhen, el pueblo pesquero que transformó en una potencia capitalista. Jiang Zemin tuvo Pudong, el reluciente distrito financiero de Shanghái. Xiong'an sería el de Xi. El simbolismo fue cuidadosamente elaborado e imposible de ignorar. Si Shenzhen representó la apertura de China al capitalismo en los años 80 y Pudong mostró el músculo económico de China en los 90, entonces Xiong'an demostraría el surgimiento de China como una superpotencia tecnológica y ambiental bajo el liderazgo de Xi. Pero esta vez había algo diferente. Los megaproyectos chinos anteriores habían crecido de manera orgánica junto con la transformación económica más amplia de China. Xiong'an estaba siendo impuesto de arriba hacia abajo en un entorno económico muy diferente, por un líder que se había hecho personalmente sinónimo de su éxito. En la China de Xi, fracasar no solo no era una opción, era impensable. El proyecto tendría éxito porque Xi lo había hecho realidad con su voluntad. El problema era que las ciudades no se construyen solo con fuerza de voluntad. Para 2017, la antigua historia de crecimiento de China mostraba grietas serias. Durante 3 décadas, la fórmula había sido simple: construir infraestructura, atraer fábricas, exportar al mundo. Esa fórmula había sacado a cientos de millones de la pobreza y convertido a China en la fábrica del mundo, pero también había creado problemas enormes que se estaban volviendo imposibles de ignorar. Ciudades fantasma permanecían vacías en todo el país. Los gobiernos locales se habían endeudado financiando interminables proyectos de construcción. La destrucción ambiental había alcanzado niveles de crisis. Y la burbuja inmobiliaria, el motor de la riqueza de la clase media, empezaba a tambalearse. Xi prometió un nuevo modelo. En lugar de cantidad, habría calidad. En lugar de contaminación, habría sostenibilidad. En lugar de copiar, habría innovación. Xiong'an sería el laboratorio donde esta transformación se perfeccionaría.
Las cifras eran asombrosas. El compromiso inicial fue de 580.000 millones de dólares en 20 años, con solo la primera fase costando 93.000 millones, más del doble de lo que China gastó en la presa de las Tres Gargantas. A las grandes corporaciones no se les pidió que participaran, se les ordenó hacerlo. Más de 100 empresas estatales se comprometieron a abrir oficinas. Gigantes tecnológicos como Alibaba, Tencent y Baidu prometieron centros de investigación. El mensaje era claro. Esto no era solo un proyecto de construcción, era una misión nacional. Sobre el papel, con todo ese dinero y todo ese respaldo político, parecía imparable, pero los planes sobre el papel y la realidad económica son dos cosas muy diferentes. La transformación fue rápida y despiadada. Antiguos huertos que habían alimentado a familias durante generaciones fueron arrasados de la noche a la mañana. Aldeas enteras desaparecieron y sus habitantes fueron reubicados para dar paso al progreso. Cientos de miles de agricultores vieron sus vidas trastocadas cuando el futuro irrumpió en sus puertas. La construcción avanzó a un ritmo que parecía desafiar las leyes de la física. En el punto álgido del proyecto, más de 200 trabajadores invadían el sitio, trabajando día y noche para hacer realidad la visión de Xi. Ni siquiera la pandemia de COVID-19 logró frenar el impulso. Para 2020, el esqueleto de la ciudad soñada por Xi ya estaba tomando forma. Una estación de tren de alta velocidad, capaz de mover a 0 pasajeros al día y más grande que muchos aeropuertos, se alzó sobre lo que antes eran tierras de cultivo. Túneles subterráneos para servicios públicos se extendían por cientos de millas, transportando cables de fibra óptica e infraestructura de ciudad inteligente. Un lago artificial y un proyecto de restauración de humedales crearon un oasis verde donde antes había arrozales. Los primeros edificios eran maravillas arquitectónicas. Estructuras elegantes y sostenibles, repletas de sensores y conectadas a un cerebro central que optimizaría todo, desde el flujo del tráfico hasta el consumo de energía. Cada bote de basura era inteligente, cada farola estaba conectada, incluso las propias carreteras estaban equipadas con infraestructura de carga para los vehículos eléctricos que algún día recorrerían estos bulevares impecables. El gobierno invirtió dinero en el proyecto como si el costo no importara. Para 2022 ya se habían gastado los primeros 93.000 millones de dólares, creando una infraestructura que rivalizaba con cualquier cosa en el mundo desarrollado. Solo había un problema. Habían construido una ciudad, pero se olvidaron de traer a la gente. Hoy, 7 años después del gran anuncio de Xi, Xiong'an presenta un espectáculo surrealista. La ciudad existe, reluciente, moderna y prácticamente vacía. La enorme estación de tren de alta velocidad, promocionada como la más grande de Asia, opera con solo una fracción de su capacidad prevista. Los centros comerciales funcionan con más empleados que clientes. Restaurantes construidos para cientos atienden a decenas. Complejos de viviendas equipados con la última tecnología de hogares inteligentes permanecen a oscuras por la noche, con sus apartamentos desocupados. Las cifras de población siguen siendo confusas y objeto de debate. Mientras que algunas fuentes oficiales afirman que hay más de 1 millón de residentes, observaciones independientes sugieren tasas de ocupación mucho más bajas. Los periodistas que visitan la zona informan constantemente de las mismas escenas surrealistas. Infraestructuras sin propósito, instalaciones sin usuarios, una ciudad esperando a personas que no han llegado. Los periodistas que la visitan describen una atmósfera casi postapocalíptica. La infraestructura perfecta no sirve a nadie. Parques impecables permanecen vacíos. Guardias de seguridad protegen edificios sin ocupantes. Es como visitar un set de cine entre tomas. Todo parece real, pero la vida ha sido drenada de allí. Las prometidas reubicaciones corporativas en su mayoría no se han materializado. La mayoría de las empresas estatales establecen oficinas simbólicas, pequeñas operaciones atendidas por empleados junior, mientras mantienen sus verdaderas sedes y talento en Pekín. Las empresas tecnológicas siguieron un patrón similar, creando pequeños puestos de investigación mientras mantenían sus principales operaciones en los centros de innovación ya establecidos. 7 años y 93.000 millones de dólares después, la ciudad modelo del futuro de Xi se parece más que nada a una costosa exhibición de museo. Impresionante a la vista, pero fundamentalmente sin vida. Entonces, ¿qué salió tan catastróficamente mal? El fracaso de Xiong'an no puede atribuirse a un solo factor. En cambio, representa una tormenta perfecta de arrogancia política, error de cálculo económico y un desconocimiento fundamental de cómo funcionan realmente las ciudades. Primero, estaba el problema de la ubicación. A diferencia de Shenzhen, que se benefició de la proximidad a Hong Kong, o Pudong, que se construyó sobre las bases comerciales existentes de Shanghái, Xiong'an no tenía ventajas naturales. Estaba situada en una región relativamente pobre,
sin una base industrial existente, sin universidades importantes y sin beneficios geográficos únicos que pudieran atraer empresas o talento. En segundo lugar, el momento no pudo ser peor. Zhonghan se lanzó justo cuando la economía de China comenzaba su desaceleración más grave en décadas. El mercado inmobiliario, que había impulsado gran parte del crecimiento de China, comenzó a enfriarse drásticamente. Llegó la COVID-19. El sector tecnológico enfrentó una regulación creciente y presiones geopolíticas. Las empresas que habían hecho grandes promesas de repente se encontraron luchando por sobrevivir. En tercer lugar, los planificadores ignoraron por completo el elemento humano. Las ciudades no son solo conjuntos de edificios e infraestructuras, son ecosistemas sociales complejos que se desarrollan de manera orgánica a lo largo de generaciones. Los profesionales de Pekín no tenían ningún deseo de desarraigar a sus familias de redes sociales ya establecidas, escuelas de calidad y oportunidades profesionales para mudarse a un nuevo desarrollo aislado, por muy avanzado tecnológicamente que fuera. Pero el problema más profundo era filosófico. Zhonghan encarnaba la contradicción fundamental de la China moderna, una economía de mercado dirigida por un control político de arriba hacia abajo. Ciudades como Shenzhen tuvieron éxito porque crecieron de manera orgánica, respondiendo a las fuerzas del mercado y a los incentivos económicos. Zhonghan fue impuesta por decreto político, con consideraciones económicas secundarias frente al simbolismo político. No se puede ordenar la existencia de una ciudad, del mismo modo que no se puede ordenar que crezca un bosque en un desierto. Las dificultades de Zhonghan revelan lecciones profundas sobre el desarrollo urbano a gran escala y la planificación económica que van mucho más allá de este único proyecto. La ciudad vacía demuestra el desafío fundamental del desarrollo impuesto desde arriba. Si bien los gobiernos pueden movilizar enormes recursos y construir infraestructuras impresionantes a una velocidad asombrosa, crear una actividad económica genuina requiere algo completamente diferente. Puedes construir los edificios, pero no puedes fabricar las redes orgánicas de negocios, conexiones sociales y oportunidades profesionales que hacen prosperar a las ciudades. El proyecto pone de manifiesto una desconexión crítica entre la planificación y las realidades del mercado. Cuando las decisiones de desarrollo se toman principalmente en función de una visión estratégica y no de la demanda económica, incluso la infraestructura más sofisticada puede terminar sin servir a ningún propósito real. Zhonghan demuestra que lo impresionante en el papel no siempre se traduce en éxito en la práctica. La situación también pone al descubierto desafíos estructurales más amplios que enfrenta la economía de China. Las inversiones en infraestructura están generando rendimientos decrecientes. Los gobiernos locales están luchando con cargas de deuda cada vez mayores. El crecimiento de la productividad se ha estado desacelerando y los mercados inmobiliarios enfrentan un exceso significativo de oferta. Mientras tanto, la transición demográfica de China hacia una población más envejecida crea obstáculos adicionales para los proyectos de expansión urbana a gran escala. Quizás lo más significativo es que Zhonghan ilustra cómo las limitaciones institucionales pueden perpetuar proyectos fallidos. Cuando cuestionar las grandes iniciativas se vuelve difícil dentro del sistema, los problemas pueden acumularse en lugar de resolverse. Los recursos siguen fluyendo hacia desarrollos de bajo rendimiento porque las correcciones de rumbo se vuelven políticamente y organizacionalmente difíciles. Esto crea un ciclo costoso en el que las inversiones continúan independientemente de los resultados, lo que lleva a una brecha cada vez mayor entre los resultados proyectados y el desempeño real, un patrón que se vuelve cada vez más caro de sostener con el tiempo. ¿Cuál es entonces el futuro de la ciudad fantasma de Xi? Oficialmente, nada ha cambiado. Los medios estatales siguen proclamando a Zhonghan como un éxito tremendo. La construcción continúa, la inversión sigue fluyendo. En la China de Xi no se puede permitir que el proyecto fracase, sin importar la evidencia. 3 escenarios parecen posibles. El primero es la construcción lenta. Con suficiente tiempo y una inversión masiva continua, Zhonghan podría eventualmente atraer a una población significativa. Tal vez no los millones que se imaginaron originalmente, pero sí lo suficiente como para evitar una humillación total. Esto requeriría décadas, no años. El segundo es la reducción silenciosa. Sin abandonar formalmente el proyecto, las autoridades podrían reducir gradualmente sus ambiciones y la financiación, permitiendo que Zhonghan se desarrolle a un ritmo más natural como un modesto satélite de Pekín en lugar de una metrópolis rival. El tercero, y el más probable dado la personalidad y las necesidades políticas de Xi, es el impulso obstinado. Directivas recientes sugieren que el gobierno está redoblando esfuerzos, ordenando la aceleración de los traslados de departamentos municipales de Pekín y presionando a las universidades para que establezcan campus en Zhonghan. Las empresas estatales informan de una presión creciente para trasladar operaciones sustanciales sin importar la lógica económica. Pero forzar la situación
crea nuevos riesgos. Acelerar los traslados podría dañar la economía de Pekín sin generar un crecimiento sostenible en Xiongan. Esto podría minar aún más la confianza empresarial, precisamente en el momento en que China necesita desesperadamente la vitalidad del sector privado para reactivar el crecimiento económico. Hoy, Xiongan es más que un simple experimento fallido de planificación urbana. Es una parábola sobre los límites del poder autoritario en el mundo moderno. Esos relucientes edificios vacíos representan miles de millones de dólares que podrían haberse invertido en salud, educación o en abordar los verdaderos desafíos urbanos de China. Esas carreteras perfectas, pero sin uso, simbolizan el costo de un sistema político donde la visión del líder importa más que la realidad económica. Pero quizás lo más importante es que Xiongan sirve como advertencia. Cuando no se puede cuestionar a los líderes, cuando se llevan a cabo proyectos masivos a pesar de claras señales de advertencia, cuando el simbolismo político prevalece sobre la lógica económica, los cimientos de la prosperidad a largo plazo comienzan a erosionarse. Mientras China enfrenta el entorno económico más desafiante en décadas, con un crecimiento que se desacelera, una deuda creciente, un declive demográfico y tensiones internacionales en aumento, las calles vacías de Xiongan plantean preguntas incómodas sobre la capacidad del país para adaptarse y reformarse. Déjanos saber qué piensas al respecto en la sección de comentarios. Me dará curiosidad saberlo. Si te gustó este video, suscríbete y nos vemos en el próximo que aparece en pantalla.